amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Milagros Henke y quiero invitarlos a sintonizar el programa Healthy Life todos los lunes a las 6 de la tarde, hora Pacífico, transmitiendo desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Un programa donde encontrarán información relevante para mejorar su salud y calidad de vida. No se olvide, solo aquí por NER Radio. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Healthy Life. Bueno, como les mencioné en el programa anterior, hoy contamos con la presencia de la doctora Zarela Miranda, médica especialista en psiquiatría y con una amplia experiencia en pacientes de internación y consultores externos. Bueno, doctora Miranda, bienvenida al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Saludos, ¿cómo están todos por allá? Muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme un espacio para hablar acerca un poco de lo que es la salud mental y sobre este trastorno tan importante y el que es tan menospreciado o subdiagnosticado dentro de la población mundial. Bien, y justamente, el tema de depresión, algo que tal vez sea muy común sobre todo en personas, mejor dicho, que salen de su país a vivir en otro país con otras costumbres. Bueno, eso es específicamente lo que vamos a tratar el tema, pero primero empecemos con una pequeña introducción del tema. ¿Qué nos podría decir, doctora Zarela, acerca de la depresión? Bien, la depresión es una enfermedad, la verdad que es mucho más común de lo que uno podría imaginarse. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo entero. Es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Por supuesto, según las estadísticas, se ve que afecta en su mayor cantidad a mujeres que a hombres. En uno de los casos más graves, como es bien sabido, puede llegar a tasas de suicidio que dentro de las edades de 15 a 29 años se considera la segunda causa de muerte más importante. Muy bien, y bueno, siguiendo con esto tan importante que a veces no es muy tomado en cuenta, ¿cierto? Porque tal vez algunas personas piensan que es algo pasajero, que por ello no les da mucha importancia, pero a veces ya es demasiado tarde para inclusive para poderlos tratar, ¿verdad? Digamos, aquí más que nada hay que ver sobre todo la prevención de esta enfermedad, ¿no? Que es a veces muy como menospreciada, como que no tomada en cuenta. Claro, porque es dentro de todo muy subvalorada, subdiagnosticada y subtratada, ¿cierto? Tiene síntomas bastante generales, entonces es difícil al principio darse cuenta desde un consultorio de atención primaria, como son los médicos clínicos, que al principio se observa puede ser como síntomas nada más generales clínicos, como un simple dolor de estómago, o aumento o disminución del sueño, que luego pues, se pueden ir agravando hasta llegar a situaciones mucho más graves, como decía, que pueden llegar a ser las ideas suicidas. Bien, y hablando un poco de estadísticas, no tanto por países, sino más bien por edades, ¿hay alguna edad específica en donde empiezan a notarse los signos de depresión, digamos, en los pacientes? ¿O pueden ser, digamos, en niños o más en adultos mayores? En sí se puede observar en todas las edades. La descripción en niños, en sí los síntomas son mucho más diferentes, pero es más que nada por la forma de manifestación. Igual que en los adultos y adultos jóvenes, es como más la generalidad y es donde más se abarca. Pero también se ve bastante alto el número en adultos mayores debido a la comorbilidad con otras enfermedades clínicas, a la baja de producción que tienen al ser jubilados en algunos casos, y esto hace que puedan sentirse como una carga frente a la sociedad. Bien.
Y bueno, antes de irnos al corte, hablemos un poquito acerca de los signos y síntomas. ¿Qué nos podría decir acerca de los signos y síntomas de la depresión? ¿Cómo un paciente, una persona puede darse cuenta de que tal vez está empezando con un cuadro depresivo? Bueno, en sí, uno de los síntomas más comunes, por supuesto, es la tristeza, ¿sí? Pero lo que uno tiene que ver es que no es una tristeza normal. Nosotros le decimos que es una tristeza patológica, porque no necesariamente tiene que ver con que haya una causa o un motivo el cual nos esté causando que uno esté triste, ¿no es cierto? Además, es algo que perdura en el tiempo y que no es como muchas personas piensan de que uno realmente, si le pone voluntad, va a salir del cuadro, sino que es algo que aparece simplemente y que no se puede controlar, junto con el autoestima baja, y la persona puede también considerar que es incapaz o de brindar o recibir amor o afecto en cualquiera de los casos. Otro de los síntomas más importantes es el desgano y la anedonia, que quiere decir que en sí que el paciente se encuentra totalmente apático, es decir, que no tiene ganas de hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? No es que antes sí tenía ganas de trabajar o poder ir a hacer las cosas, simplemente levantarse de la cama, no hay nada. Bañarse, hasta simplemente un acto tan simple como bañarse o arreglarse, ya se considera todo un esfuerzo y una carga que el paciente no puede tolerar. Algunos casos de depresión se pueden considerar también con síntomas de ansiedad, la ansiedad escribiéndose como el síntoma, como la angustia que uno presenta frente a las cosas que pueden pasar en un futuro, siempre pensando cosas malas, ¿no es cierto? Porque cuando uno está deprimido, nunca va a pensar cosas buenas, siempre va a ser hacia el lado oscuro, por decirlo así, de el pensamiento o la idea. Porque lo que decía de la tristeza es como que la tristeza, la alegría, la ansiedad, la angustia, todos estos son sentimientos normales dentro de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Porque siempre va a haber en la vida cosas que nos hagan reaccionar de esta forma. El problema es que cuando estas cosas hacen que en vez de que uno pueda subsistir, salir de esto, que duren muy poco tiempo, en vez de hacer que uno haga algo, a uno lo aplasta totalmente y no puede hacer absolutamente nada, y por eso queda en la cama totalmente. Bien, bueno, esto es muy, muy interesante, amigos. De todas maneras, vamos a continuar este tema luego del corte comercial. Hola, yo soy Cintia de Pando y estás escuchando Net Radio Online, transmitiendo desde Vancouver, Canadá. Siempre contigo. NetRadioOnline.com. Net Radio. ¿Está usted buscando comprar el departamento o la casa de sus sueños o desea encontrar el local ideal para su negocio? Contáctese con Nora Valdés, su agente de bienes raíces en Vancouver, British Columbia, Canadá, al teléfono 604-351-0625 o en su página web noravaldez.ca. Creada para ti, NetRadioOnline.com. Y bueno, amigos, continuamos aquí con Healthy Life. Muchas gracias por su sintonía. Estamos con la doctora Zarela Miranda desde Buenos Aires, Argentina, especialista en psiquiatría, y estamos tocando el tema de depresión. Bueno, doctora Zarela, continuando, mejor dicho, hablando de los signos y síntomas de la depresión. ¿Qué es lo que nuestros radioescuchas tienen que tener en cuenta o tener presente que tal vez estén cursando con un cuadro depresivo? Bueno, saludos nuevamente.
Bueno, algunos otros de los síntomas que existen que son muy característicos es el insomnio. Normalmente el insomnio como una enfermedad sola no existe, normalmente es a causa de algo. Entonces, existen dos tipos de insomnio en su mayoría, que son el insomnio de conciliación, que quiere decir que cuesta empezar a dormir, el insomnio de mantenimiento, eso quiere decir que cuando por fin logramos dormir, nos levantamos o nos despertamos a cada rato. Y también existen los insomnios mixtos, que son los de conciliación y mantenimiento. Eso quiere decir que nos cuesta empezar a dormir y además cuando por fin, después de haber logrado dormir, empezamos y nos despertamos a cada rato, eso como consecuencia causa muchísimo cansancio al día siguiente, por supuesto, ¿no es cierto? Y bueno, otro de los síntomas muy muy importantes, como les decía, son las alteraciones en el pensamiento, que es que uno siempre tiende a pensar en cosas malas, que las cosas que uno está haciendo están mal, que lo que va a pasar en un futuro es muy malo o malo, que lo que uno hace es inútil y que uno es inútil, y se caracteriza también por la disminución de la autoestima. También uno de los síntomas muy muy importantes, que tal vez es por lo que de forma primaria acuden los pacientes, es los síntomas físicos que pueden existir, como son los dolores crónicos o agudos, dolores de estómago. Está muy muy relacionada la patología gastrointestinal con las enfermedades dermatológicas, endocrinológicas y cardiológicas. Es más, se ha visto que las enfermedades cardiológicas pueden desencadenar una depresión y viceversa. Entonces es muy muy importante estos síntomas. Como les digo, puede ser simplemente desde un dolor de estómago, constipaciones, diarreas frecuentes, dolores en el pecho, dolor en el cuerpo en general, que ahora se ha puesto como muy de moda algo que se llama la fibromialgia, que es un dolor crónico muscular o en las articulaciones, que no tiene una base real física que uno puede encontrar, sino que se relaciona mucho con los estados de ánimo. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hacemos tan pronto un paciente es derivado en caso de para hacer un descarte de depresión, es hacer una evaluación de todo lo que es un examen de laboratorio de rutina, principalmente concentrándonos en el funcionamiento tiroideo, ya que el hipotiroidismo, que es la disminución de la función de la tiroides, puede ocasionar síntomas muy semejantes a lo que es una depresión, como es el sueño, el agotamiento, las faltas de ganas de hacer alguna cosa que antes no existían, ¿no es cierto? Así que eso es muy muy importante, y eso es muy importante que también puede ser reconocido en los centros de atención primaria. O sea, eso quiere decir que si uno acude a un doctor, a su médico de cabecera, por decirlo así, y con algún dolor o alguna cosa extraña en el cuerpo, primero se hace un examen de laboratorio completo, se hacen los estudios completos, y si se encuentra todos los exámenes negativos, y bueno, entonces ahí uno recién lo deriva a psiquiatría, ¿cierto? Uno siempre primero tiene que pensar en algo físico y luego en algo psiquiátrico, siempre es la última opción. Bueno, otro de los síntomas que puede aparecer son las modificaciones en el apetito y en el peso. Esto hay que pensar que cada uno de nosotros como personas somos individuos, entonces los síntomas también pueden ser muy individuales. Hay pacientes que pierden mucho el apetito, no comen nada, y a consecuencia eso hace que bajen mucho de peso en periodos muy cortos de tiempo, pueden bajar 10 kilos en un mes. O al contrario, pueden hacer que coman mucho más, porque por ejemplo los carbohidratos están muy relacionados con aumentar el centro del placer, entonces se utilizan también para sentirse mejor, entre comillas, y eso hace que como consecuencia suban de peso.
Ya que decía lo del centro del placer, otra de las cosas que puede pasar es la pérdida del placer, pero no solamente hablando como placer sexual, ¿no es cierto?, sino el placer en su generalidad. Es decir, que todo aquello que antes nos causaba placer, nos daba gusto hacer, nos gustaba hacer, pierde totalmente esto, y uno el interés lo pierde en su totalidad. Como si antes nos gustaba encontrarnos con nuestros amigos o con personas queridas, de repente empezamos a notar que ya no queremos salir de la casa, no queremos arreglarnos, no queremos salir bajo ninguna circunstancia. Si antes les gustaba salir a hacer algún deporte, ahora ya no. Y por supuesto, como decía, el placer sexual, si uno se siente muy mal consigo mismo, con lo que pasa alrededor, entonces lo último que piensa es en algún tipo de gratificación. Dentro de todo eso, al mismo tiempo, si una cosa lleva a la otra, también existe la presencia de culpa, ¿no es cierto?, que es una culpa excesiva. Porque estoy triste, no tengo ganas de hacer nada, todo lo que yo hago está mal. La gente normalmente a nuestro alrededor que no sabe, no tiene mucha experiencia acerca de este tipo de enfermedad, le dice a uno, si uno le pone fuerza de voluntad a las cosas, uno va a salir adelante. Y no se trata de eso, porque si uno pudiera simplemente con el simple deseo hacerlo, sería muy fácil. Entonces eso genera culpa, y la culpa a su vez tristeza, y hace un círculo vicioso. Y el síntoma más importante y más grave de todos, por supuesto, es la ideación suicida. Cuando uno piensa que ya todo ha llegado, que todos los intentos que uno ha podido hacer y todo lo que existe alrededor nuestro no vale la pena, y que Ahí cortamos un poco, creo, la comunicación. Vamos a intentar retomarla. Perdón, doctora, se fue la comunicación. ¿Nos podría repetir la última parte, por favor? Sí, lo último era, el último síntoma, que es el más grave de todos, cuando ya los síntomas en su conjunto han llegado a un estado de gravedad muy, muy importante, es la ideación suicida, ¿no es cierto?, que es cuando uno llega a la conclusión de que todos los intentos, la vida no tiene sentido ni tiene, y el dolor es tan grande que la última forma de poder solucionar este dolor y el hecho de que uno además se siente inservible y que es una carga para el resto de las personas es quitarse la vida. Bien, bueno, sí, hay muchos signos y síntomas, como ustedes pueden evidenciar, no solamente es algo direccionado, son múltiples causas, múltiples sensaciones en el paciente, por lo cual tal vez tenemos que también tener en cuenta cuán importante es la familia y los amigos que están alrededor de esta persona, ¿verdad? O sea, de cómo pueden ellos presentir tal vez o pensar de que esta persona esté cursando por un cuadro depresivo, también eso es muy importante, ¿verdad? Sí, claro que sí, eso es muy, muy importante en sí, la contención que pueda existir en nuestro círculo, no solamente de amigos o familiares. En el caso de no tener familiares cerca, por supuesto, el grupo de amigos que pueda existir es muy, muy importante, que a uno lo puedan ratificar siempre la idea de que uno es valorado, de que vale la pena y que la vida vale la pena ser vivida. Lamentablemente, en estos cuadros más graves, muchas veces tan solamente el hecho de decirlo o la palabra no es suficiente, y por eso mismo se llega después se tiene que llegar al tratamiento con psicofármacos para poder solucionar este problema. Muy bien, doctora. Bueno, muy interesante el tema que estamos tocando. De todas maneras, en el siguiente bloque continuaremos hablando acerca del tratamiento, lo cual ya la doctora mencionó, los psicofármacos, cuáles son los beneficios, cuáles son tal vez los efectos adversos, los pros y los contras. Bueno, todo eso lo trataremos en el próximo bloque. No se muevan, por favor. Ya volvemos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti.
Planifiquemos su futuro hoy. ¿Le es difícil ahorrar dinero para el futuro de su familia? Contamos con las mejores estrategias: seguros de vida, ahorro para su retiro. Garantice la educación superior de sus hijos. Yo soy Cristian Basantes, experto en finanzas. De su futuro yo me encargo. Consultas y asesoramiento gratuito al teléfono 778-846-4207. Recuerde, lo imposible es posible. Escúchanos, somos Net Radio, viviendo contigo en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú. La magia, Net Radio. Net Radio. Bueno, amigos, continuamos aquí con Healthy Life, con la doctora Zarela Miranda Molina desde Buenos Aires, Argentina, médica psiquiatra, hablando acerca de este tema tan importante que es la depresión. Bueno, doctora, ya tocamos lo que son signos y síntomas. Ahora vamos con algo muy importante y también multidisciplinario, se podría decir, que es el tratamiento, ¿verdad? Sí, claro que sí. Como en toda enfermedad, no solamente en las enfermedades clínicas, sino también en las de salud mental, existen diferentes grados de gravedad, como decir leve, moderado y severo. Y de acuerdo a estos grados, uno hace los diferentes tipos de tratamientos. Normalmente el inicio siempre es con los tratamientos psicológicos y tratando de poder contener a la persona con un tratamiento psicológico. Siempre pensando que lo más importante es la información y la difusión, ¿cierto? Si uno puede informar y difundir acerca de estos síntomas desde el principio, entonces la gente se puede dar cuenta de qué es lo que le está pasando, que no es algo que está bien o que es normal, y así poder consultar y pedir ayuda, y no recién tener que pedir ayuda cuando es ya derivado o cuando ya llega al peor de los síntomas, que sería el intento de suicidio, ¿no es cierto? Sino empezar con un tratamiento psicológico, que eso, el tiempo depende, el tipo de persona, depende del tipo de depresión que tenga, puede ser muy, muy indeterminado. Eso se ve como hablaba antes, de individuo en individuo y de acuerdo a cada una de las características que pueda esta persona tener, ¿no es cierto? Porque la depresión en sí no es, puede ser solo depresión, puede ser una depresión bipolar, puede ser a consecuencia de diferentes otras enfermedades, como es una esquizofrenia puede llevar a una depresión, un síndrome de burnout puede llevar a una depresión, un estrés puede llevar a una depresión. Entonces depende cada una de las características y comorbilidades que puedan existir o no, se realice el tratamiento. Cuando ya la depresión va de moderada a severa, se empieza el uso de psicofármacos. Normalmente los psicofármacos que se usan son las benzodiazepinas, los ansiolíticos, los hipnóticos debido a al problema de insomnio, como les venía diciendo, y por supuesto los antidepresivos. No necesariamente se tienen que usar todos juntos, por supuesto, esto depende de cada uno de los síntomas. Normalmente uno arranca en la gravedad usando antidepresivos. También hay muchos tipos de antidepresivos, que los más conocidos son el famoso la fluoxetina, el Zoloft. También en las benzodiazepinas, el Xanax, pero uno lo que trata de hacer es empezar con tratamientos, se trata de empezar con un tratamiento que sea monoterápico, o sea, un solo fármaco, entre los antidepresivos,
siempre se trata de hablar mucho con el paciente, porque al igual que todos los otros medicamentos, y pensando siempre que esos al ser psicofármacos actúan directamente en el cerebro, pueden tener efectos secundarios que pueden ser desde producir más insomnio aún, producir algunas enfermedades gastrointestinales, o también pueden producir algunos otros síntomas, hasta disminuir aún más el deseo sexual. Es muy, muy importante la comunicación que puede existir entre el paciente y el terapeuta, sea tanto psicólogo o psiquiatra o los dos, porque muchas veces el paciente no cuenta los síntomas adversos que puede estar presentando, y esto hace que abandone el tratamiento. Cuando existen una gama muy, muy importante de antidepresivos y de medicamentos que se pueden usar y que se pueden variar de acuerdo a los efectos, buenos o no, que puedan existir en el paciente. Por eso es muy, muy importante la comunicación. Hay que pensar que existe algo mundialmente llamado el secreto médico, que no importa por lo que estén pasando, sintiendo o pensando, ¿no es cierto? Unos se lo pueden relatar y nadie, o sea, su terapeuta no los va a juzgar, que es lo más importante. Se trata mucho de la confianza que puede existir entre cada uno para poder salir adelante en el tratamiento. Porque si por ahí no cuenta, hay mucha gente que tiene vergüenza, sobre todo de esto que es la disminución de la libido, del deseo sexual, y pueden estar mucho tiempo y dejan de tener el medicamento y luego recaen. En cambio hay otros medicamentos que se pueden usar. Se puede usar algo llamado los descansos de fin de semana. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer para mejorar este síntoma. Luego, otro de los medicamentos que se usa, por ejemplo, son también los hipnóticos, que es solamente para dormir, que se pueden retirar en el caso que ya no sean necesarios, y las veces benzodiazepinas, como les decía, el clonazepam, el alprazolam, el lorazepam, estas cosas que terminan en paz en su normalidad. También la idea es usarlas simplemente al inicio del tratamiento, hasta que haga bien el efecto el antidepresivo, y luego tratar de retirarlos. Es esto muy, muy importante, y también algo que hay que considerar, que la gente tiene muchísimo miedo frente a los tratamientos con psicofármacos, son el sueño, ¿no es cierto? Lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que yo soy psiquiatra, no anestesióloga. A mí no me gusta dormir a la gente. Entonces la idea es que ellos también puedan comunicarse, por más pequeño que sea, tienen mucho más sueño de lo normal o no, porque lo que se trata con el tratamiento es que tengan su vida y puedan recuperar su vida normal otra vez, ¿no es cierto? Entonces, si están teniendo algo de sueño o algo así, la idea no es nunca que duerman. La idea es que puedan dormir de noche, que de día estén despiertos, que puedan hacer sus labores, ir a trabajar, estar tranquilos, jugar con sus hijos, estar con sus parejas, salir con sus amigos. Es decir, tener una vida normal y poder disfrutar nuevamente de lo que es vivir en general, ¿no es cierto? Todo esto no solamente en conjunto con el tratamiento psicofarmacológico, sino también psicológico. En su normalidad, los tratamientos psicofarmacológicos en una depresión se dan alrededor de en 6 meses, se calcula, y esto es para evitar las recaídas o para evitar que se presente un nuevo episodio de depresión. Bien, eso es algo muy importante, y también podemos decir que no solamente en algunos pacientes necesitan el tratamiento, digamos, químico, ¿no? También es muy importante también el tratamiento psicológico, ¿no? La ayuda psicológica, tal vez terapias psicológicas para poder reinsertarse de nuevo a la sociedad, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros lo que tratamos de hacer en este momento es siempre hacer un tratamiento en conjunto. Hay veces que el tratamiento psicofarmacológico supera el tiempo del tratamiento psicológico y viceversa, pero siempre la idea en lo que uno se focaliza en él es en que el paciente esté mejor. Entonces es tratar de
y poder tener una comunicación con el psicólogo y el psiquiatra para poder entablar una meta en común y tratar de sobre el paciente, porque como decía, cada paciente es distinto, por más a veces uno piensa una cosa y es otra, entonces, y hay veces que el paciente tiene mejor comunicación, mejor transferencia, sea con su psicoterapeuta o sea con el psiquiatra, entonces es importante tener esta conversación entre cada uno para ver los diferentes aspectos que pueden haber en cada una de las personas y de esta manera entablar mejor un esquema de terapia para que el paciente esté mejor y se pueda recuperar lo antes posible. Bien, eso sí es algo muy importante y sobre todo los pacientes que tal vez piensan que el tratamiento es muy largo, lo quieren dejar porque creen que van a ser dependientes a la medicación. Eso también lo debe haber visto muchas veces, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que piensa eso. La idea siempre es tratar de que el paciente tome la medicación lo mínimo indispensable, ¿no es cierto? Hay que pensar que, como decía, como toda enfermedad, hay enfermedades que son agudas y hay enfermedades que se pueden cronificar. Hay veces que, como el hipotiroidismo, que uno tiene que tomar la levotirosina de por vida, hay veces que uno tiene que tomar algún medicamento de por vida. La idea nunca es esa, nunca es llegar a eso, pero uno, de acuerdo a la evaluación que puede hacer, se deciden estas cosas siempre pudiéndolo hablar y conversar con el paciente. Como decía, cualquier duda, cualquier cosa que el paciente desea hacer con su tratamiento, porque también tiene derecho a participar, no es simplemente la decisión médica, sino también a participar con sus dudas, con sus planes de vida, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace de que uno haga una terapia muy acorde al paciente. Entonces, la idea nunca es que el paciente ni esté dormido, ni la medicación, ni el tratamiento se eternifique. La idea es hacerlo siempre lo mínimo indispensable para que el paciente esté mejor. Y como decía en un momento, uno pone una balanza y siempre pone costo-beneficio, ¿cierto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el costo en algún momento? Y tomar una pastilla. ¿Y cuál es el beneficio? Estar bien. Y estar bien siempre gana. Muy bien, amigos, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya lo saben, no tengan ningún temor a seguir obviamente las indicaciones de su médico, y esto es algo muy importante que la doctora acaba de recalcar, ¿no? Los médicos nunca vamos a querer hacer daño al paciente, al contrario, lo que nosotros queremos es que el paciente... Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado, elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eternal. Informes al teléfono 140-87-99-0825. Contacto Patricia Balanzar. Eternal. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Hola, te saludan Lucila y Katy y te invitamos a que nos acompañes todos los lunes a las 10 a.m., hora Pacífico, a que escuches Help, donde platicaremos con expertos para ayudarte en diferentes aspectos de tu vida. Solo aquí, por Net Radio Online, la radio creada para ti. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio. Creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Bien,
Bien, amigos, continuamos aquí con el programa ya en el último bloque. Estamos con la doctora Zarela Miranda Molina desde Buenos Aires, Argentina. La doctora Miranda es médica psiquiatra con amplia experiencia en el ámbito de consultorios externos y pacientes de internación. Estamos tratando el tema de depresión. Y doctora Miranda, estamos justamente, ya que esta es una radio para la comunidad latina a nivel mundial, podemos tratar tal vez un poco acerca de los pacientes o las personas, mejor dicho, que migran, ¿no? Y que tal vez van de un clima a otro, digamos, de forma abrupta, ¿no? Digamos, de vivir en un país tropical a directamente a vivir en un país donde las temperaturas en invierno son bajo cero. Eso también puede afectar, digamos, o tener predisposición a la depresión. Claro que sí. Existe sobre todo un trastorno que tiene nombre y apellido, por decirlo de alguna forma, que es el trastorno afectivo estacional, que en los ámbitos más graves se puede llamar una depresión invernal, porque una cosa es imaginar de nosotros que venimos de un país en su mayoría con temperaturas un poco más cálidas, que ir a un país en el que existe nieve y las temperaturas invernales son muy bajas y sobre todo los tiempos invernales son mucho más largos. Es claro que existe un factor en nosotros y que puede hacer que desencadene en un trastorno afectivo, porque una cosa es ir de visita y quedarse unos días, y otra cosa es trasladar toda nuestra vida a otro país sobre todo en su normalidad, casi sin conocer a nadie, ¿sí? Y sin realmente estar consciente de lo que puede o no pasar. Estos trastornos afectivos estacionales normalmente inician al terminar el otoño, debido a que se caracteriza por la disminución de la cantidad de luz solar que existe y del horario de luz que también existe. Al haber más tiempo de oscuridad y al existir muy bajas temperaturas y mucha nieve, uno se ve obligado a no salir de la casa, ¿no es cierto?, a no relacionarse con el resto de las personas que viven afuera, y cada vez uno se ve tratando de hacer esto para estar más tiempo en un lugar cerrado con calefacción, y esto puede llevar a que se produzca un trastorno afectivo. Como te decía, los casos más graves, que se considera la depresión invernal, pueden llegar inclusive a que se tenga que tratar tal y como sería una depresión grave con antidepresivos. Normalmente los trastornos afectivos de este tipo disminuyen o mitigan al empezar a irse el invierno y al empezar a ver mucha más luz solar, y una de las formas de hasta evitarlo y tratarlo, sobre todo al principio, es tratando de tomar sol, o sea, es decir, de salir y aprovechar al máximo las horas de sol que uno pueda tener, de realizar ejercicios y actividades al aire libre, y que eso nos haga tener no solamente la recepción de la luz solar, sino también que uno pueda interactuar con otras personas y que no haga que uno esté todo el tiempo encerrado, ¿no es cierto? Uno al hacer actividades placenteras, al verse en relación, haciendo ejercicios al aire libre, tomando sol, eso hace que aumente la hormona de la felicidad, por decirlo así, que es la serotonina, y por supuesto también la dopamina. Bien, y esto en cuanto a lo que estamos hablando, ¿cierto? Los trastornos afectivos estacionales, ¿puede producirse, digamos, a cualquier edad, más en el sexo femenino que en el masculino, al igual que la depresión en sí? ¿O cómo se podría calificar esto?
En sí también puede ser a cualquier edad, inclusive en personas que son residentes, o sea, no solamente para los migrantes, sino también para gente que ya es propia de la localidad, es nativa de la localidad, pues se pueden presentar estos trastornos. Y al igual que el resto, por supuesto, es más común en la mujer. Por eso es muy importante que uno pueda salir y hacer actividad física. Existen muchos ejercicios que se pueden hacer al aire libre, inclusive durante en la época de nieve. Entonces hay que tratar de aprenderlo. O sea, lo que se trata de hacer es poder integrarse a la comunidad y poder adaptarse a este cambio tan importante que es el desarraigo y poder entrar a otro lugar. Entonces hay que adaptarse a esto. Si uno ve nieve nada más, entonces, y antes estaba acostumbrado a correr, bueno, entonces ahora salgo a hacer hiking en la nieve, sí, y hacer todas estas cosas. También hay actividades grupales que se pueden hacer, se puede hacer snowboarding, o esquí, y todas estas cosas que en nuestros países cálidos no tenemos, y que allá se pueden disfrutar de muchas formas. Entonces, una de las cosas más importantes es eso, ¿cierto? La posibilidad de adaptarse y de aceptación. Eso es algo muy difícil que al principio, sobre todo, uno pasa como por diferentes fases, como es la novedad, luego es el acostumbramiento, luego es el tratar de volver en un primer momento, y luego la última fase es poder realmente naturalizar lo extraño, poder valorar lo que uno tiene y vivirlo como suyo y poder hacer estas actividades y valorar lo diferente que existe en cada país, naturalmente hablando, ¿no es cierto? Hablando de la naturaleza. Porque a veces eso es muy difícil de querer hacer y uno piensa que simplemente el cuerpo se adapta. Y la verdad que no, es algo muy difícil de hacer, para algunas personas más que para otras, por supuesto, pero siempre es tratar de hacer eso, tratar de verle el lado amable, por decirlo así, ¿no? Es aprender a hacer actividades de caminata, salir a la nieve, tomar el sol, por supuesto, con las precauciones necesarias, porque las quemaduras por nieve son muy importantes, y sobre todo tratar de hacer estas relaciones grupales y conocer gente, que siempre va a haber gente, como existe en esta gran comunidad a la que le hablamos, que va a ser nueva y que va a tener la necesidad de hablar con alguien más. Y sobre todo ahora en nuestros días, que gracias a las redes sociales, ¿verdad? Que podemos tener tanta comunicación con nuestros parientes o amigos de nuestros países, que tal vez, bueno, a la gente migrante, ¿no? Y tal vez, quién sabe, hacer grupos de amistad conjuntamente con vecinos o con gente de la comunidad, por medio ya sea personal o por redes sociales. Por ahí no se pueda salir, tal vez hacer reuniones en casas, de manera alternada, digamos, idearse un poco, digamos, cómo sobrellevar mejor la etapa invernal, ¿cierto? Claro, la idea siempre es tratar de buscar la interacción, ¿cierto? Pero la interacción no solamente cibernéticamente, sino también de cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? O sea, el poder verse a los ojos, el poder charlar de verdad, tener una conversación de una persona a otra y tratar de también mezclarse con el resto de gente que es nativa del lugar, porque así van aprendiendo y pudiendo valorar lo que es el día a día en este nuevo lugar en donde nos encontramos. Bien, esto es realmente muy importante, sobre todo, amigos, yo sé que muchos de ustedes son inmigrantes y nos están, escuchando en todas partes del mundo en estos momentos. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en realizarla por medio de nuestras redes sociales. Veremos la manera que la doctora Zarela Miranda las pueda contestar.
Y bueno, desde ya agradecemos su presencia y el apoyo brindado hacia la comunidad latina por medio de este muy importante tema que es la depresión, y que tal vez pueda ser una de las más importantes enfermedades de este siglo XXI, ¿no? Ya que tantas, digamos, el estrés y el tan marcado cambio de vida que, bueno, digamos, en estos últimos años se ha producido en las personas, que tal vez antes no había tanta depresión, ahora se incrementó más, ¿no? Y bueno, por favor estén atentos ante todo esto que hemos tratado el día de hoy. Y como ya les digo, no duden en contactarnos, y bueno, esperemos que no sea la última vez que tengamos a la doctora Zarela Miranda aquí. Ya posteriormente estaremos tratando otros temas psiquiátricos, digamos, si tienen algún comentario o alguna preferencia por algún tema que quieran dar, por favor no duden en escribirnos. Y bueno, muchas gracias, doctora Zarela, por esta entrevista. La verdad que fue muy amena y muy informativa. Muchas gracias a ustedes, fue un placer, y hasta luego, doctora Henkel, será hasta la próxima oportunidad. Bueno, doctora, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y bueno, nos esperamos en un próximo programa. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Milagros Henkel y quiero invitarlos a sintonizar el programa Healthy Life todos los lunes a las 6 de la tarde, hora Pacífico, transmitiendo desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Un programa donde encontrarán información relevante para mejorar su salud y calidad de vida. No se olvide, solo aquí por Net Radio.